Hola, hola, muy pero muy buenos días, Ricardo, Sergio Pérez, saluda desde Radio TV Esplendor, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer escucharte, Muy bien, una gran satisfacción. muy bien, Sí, bienvenido Ricardo, ingeniero Ricardo, quien le va a hablar en este momento, ¿sí? Es el señor Pedro Marín, que lleva la conducción en este programa que se llama Brisas Azucena y su señora Albina. Muy buenos bueno, días, Pedro señor. y Albino. Muy buenos días, señor Canese. Muy bienvenido a este programa con algunos de los comentarios sobre los acontecimientos políticos del Paraguay. Me imagino a que vamos a tener que desarrollar algo. Y muy bienvenido. Le presento a mi señora, si es que no lo... ¿No está viendo? Ah, bueno, está bien. Eh, un fuerte abrazo, señor Canese. Y bienvenido a este programa, ¿eh? Igualmente, Pedro, realmente una gran satisfacción estar con ustedes, así que a las órdenes, a las órdenes. Muy bien. Sí, muy bien, Ricardo, si nos puede hacer referencia, comentarios ¿sí? sobre la charla, la conversación que va a dar este sábado ¿sí? en la sede del Deportivo Paraguayo, si nos puede hacer un comentario al respecto, mismo así también sabemos que está presentando nuevos libros, ¿nos puede comentar? Sí, exactamente, sí. Bueno, el objetivo fundamental es encontrarme con todos los compatriotas que están aquí en Buenos Aires, en la provincia, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí en el Deportivo Paraguayo, en la calle Piedras, ¿no es cierto? En la sede social. También el día de mañana vamos a estar ahí en el club, creo que Paraguayo Argentino San Martín, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es un poco la idea de, lo primero es el encontrarnos, ¿no? Lo segundo es ver la posibilidad entonces también de tener un Ñemonguetaguazú, como le llamamos, una gran conversación entre todos los compatriotas, de manera entonces a poder de esa manera ver qué es lo que pasa en nuestro país. Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil en nuestro país, el momento que tenemos eh, una mafia gobernante, básicamente esa es la situación, una mafia gobernante que se ha empotrado, en realidad no es solamente de ahora, ¿no? Hay que decir que es una mafia gobernante que viene por lo menos desde la dictadura de Alfredo Stroessner, eh, claro, resultado también de esa trágica guerra civil de 1947, o sea, ya vamos a tener casi 80 años, casi 80 años de un régimen donde una mafia ligada al narcotráfico, al contrabando, a los negocios ilícitos. Esto no se le llamaba luego el precio de la paz al contrabando, ¿no? Él públicamente asumía que su gobierno era un gobierno mafioso. De luego su consuegro, Andrés Rodríguez, estaba en el narcotráfico. Él era público, conocido, ¿no es cierto? Así como los militares, los principales militares del gobierno estronista se dedicaban al contrabando, al robo de vehículos, o sea, durante la dictadura estronista, los vehículos robados del Brasil, por ejemplo, eran comercializados sin ningún problema en el Paraguay, pero además todos los demás negociados, ¿no? O sea, era un gobierno mafioso directamente para beneficio de una camarilla que utilizaba, hay que decir, utilizaba al Partido Colorado, la estructura del Partido Colorado para mantenerse en el gobierno. No era un gobierno del Partido Colorado propiamente, pero sí donde una cúpula del Partido Colorado se prestaba a esa dictadura de Alfredo Stroessner. Y bueno, una vez que se fue el dictador Alfredo Stroessner, echado por su consuegro, o sea, el narcotraficante Andrés Rodríguez, socio, hay que decir, socio de Horacio Cartes. Horacio Cartes era uno de sus empleados o hombres de
confianza a Andrés Rodríguez, esa es la verdad, la historia, no es ninguna, y de hecho Andrés Rodríguez ya por sus negocios extremadamente graves contra el Estado, inclusive fue apresado durante los últimos años de la dictadura, fue procesado y apresado durante los últimos años de la dictadura de Alfredo Stroessner, y es inmediatamente liberado una vez que Andrés Rodríguez perpetró el golpe de Estado contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Entonces desde luego vinieron después gobiernos como de luego el de Andrés Rodríguez, el de Juan Carlos Guasmosi, o sea que dieron continuidad a ese dominio de esa cúpula criminal, mafiosa, que utiliza el Partido Colorado, y que eso se acentuó, hay que decirlo, a partir del golpe de Estado contra Fernando Lugo, que fue perpetrado principalmente, y hay que decirlo con absoluto apego a la verdad, ¿no es cierto? No es para acusarle a nadie, sino fue perpetrado por Horacio Cartes. Horacio Cartes fue el principal operador político, que tuvo, claro, el acompañamiento de un idiota útil como Federico Franco, y consiguió el apoyo inclusive de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre se presta a defender sus intereses, no importa que sea narcotraficante, eso no le importa a ellos, lo importante es que sean gente fieles a su política. Entonces ese golpe de Estado, ese trágico golpe de Estado del 2012, ahí, digamos, se reinstaló, ¿no es cierto? Se reinstaló una mafia que tenía esa continuidad desde la dictadura de Alfredo Stroessner, se reinstaló hasta este momento, donde tenemos ya un copamiento total, o sea, de alguna manera, como ocurrió durante la dictadura de Alfredo Stroessner, hay una degradación en el sentido de que la misma dictadura de Alfredo Stroessner tenía algunas figuras que eran relativamente, digamos, no digo rescatables, pero sí de cierta preeminencia, como Bertoni en el Ministerio de Agricultura, gente que tenía algún conocimiento, por lo menos algún sentido. Bueno, y eso se fue degradando hasta llegar al gobierno de la militancia, un gobierno totalmente donde estaba Ñandeyara Taxi, ¿no es cierto?, el ministro de Educación, y gente, Adán Godoy Jiménez, en fin, todo un deterioro en la última etapa de la dictadura estronista. Y ahora también estamos viendo en el caso de Horacio Cartes, donde está poniendo a su empleado, Santiago Peña, quien estuvo manejando su negocio, Banco Baza, que es uno de los bancos lavadores de dinero más importantes de América del Sur. No estamos hablando solamente de Paraguay, que están metidos en el Sí, sí, negocio sí, sí. del lavado de dinero, Sí, ¿no es cierto? y En contacto. creo que está metido también con Macri. Ahora, le interrumpo, Sí, le quiero hacer un, no sé, también algunos comentarios. Y sí, cómo no. mi generación, porque yo tenía en la Revolución del 47, tenía apenas 2 años, no recuerdo tanto, pero Claro, me han contado. Yo recuerdo que yo vivo en sí, Tacumbú, Asunción, y recuerdo que sí, nuestras paredes eran de esa pared francesa que le dicen, viste que no tiene ladrillo, sino sí, que sí. palo y barro y pintura. La pared francés. Sí, sí, Había sí, pared francés. lleno de balas. Recuerdo cuando Sí, nunca mandó arreglaba a mi padre para que veamos nosotros. Cuando llegué a los 10 años, ya veía los balazos de aquella sí, época, que es del 47. Ahora le pregunto, sí, mundialmente, le voy a comentar mundialmente, ¿por qué sí. un país, por qué generalmente una sociedad necesita de una dictadura de mano fuerte para que, primero, deje de matarse entre ellos, como pasaba en el Paraguay? Hasta el 47 se votaba con plomo, no había votación libre, nunca hubo votación libre y democrática en el Paraguay, todo era también fantochada. Vino
así le estaba hablando de Alemania, por ejemplo, llegó Hitler y hizo lo que tenía que hacer, mano dura, darle al alemán su sentido de patriota y de trabajo. Hicieron, con la salvedad de que este hombre quería dominar ya no solo Alemania, sino toda Europa. Entonces, ahí ya se fue otro lado. Ahora, le hago un comentario. ¿Por qué se necesita siempre una dictadura para que un pueblo se discipline? Porque, seamos honestos, yo no sé usted de qué partido es, yo soy colorado, pero no soy, como le voy a decir, no soy del antidemocrático. Me gusta la democracia, soy libre, de libre pensamiento, pero le digo una cosa, desde que estuvo Stroessner, todo lo que hizo, de eso está viviendo ahora el Paraguay. Eso es no sé, yo no lo entiendo eso, porque si no hubiese hecho Itaipú y Yacyretá, ¿de qué vivían los militares, lo que usted dice, todos los planilleros, todos los políticos chanta que tenemos? Ahora el Paraguay vive de eso, no hay una verdadera industria que es lo que los democráticos queremos, que con toda la riqueza energética que tenemos, que no se pueda hacer eso bajo una democracia. Por eso le digo, una dictadura disciplina al pueblo y progresa el pueblo. Claro que cuesta sangre. Y una democracia no puede hacer eso. Porque el Paraguay ya no está industrializado, hasta la mandioca ya se tenía que plantar en forma mecánica. No, con toda el potencial energético que tiene el Paraguay. Usted, señor Canese, Sí, yo conozco su apellido. Ahora, ¿de qué familia es? Yo no recuerdo el Canese, ¿de qué es? ¿De qué son intelectuales o políticos nomás también? De dónde proviene el claro, apellido? Va, en una palabra. La familia Canese, Claro. sí. yo me suena. Sí, no, claro, yo tengo he trabajado mucho en toda la investigación energética, ¿no? Justamente el tema de Itaipú que estás mencionando, Sí, ¿no es cierto? Y donde, claro, ocurre que en el mundo, ¿no es cierto? Hay ciertos países como el caso de Paraguay, que le es muy útil a los primeros dos subimperios, como son Brasil y Argentina, les conviene tenerlos sometidos, y ni qué sí. decir a Estados Unidos, que siempre está detrás. Entonces siempre han propendido a apoyar a dictaduras porque les es más fácil, ¿no? Y Ujú. donde, de luego, así tienen controlado. Y Sí, por lo visto el que, mismo caso de señor el mismo Canese, caso de Itaipú. por Sí, supuesto que a Brasil le vino bien Itaipú, no al Paraguay. Por supuesto, claro, claro. Brasil Entonces, le sacó todo lo que tenía que sacarse y el Paraguay no. Eso es lo que yo digo. así mismo, Y así Chacinetá, estamos en la mismo. misma cosa. Chacinetá, además que Sí, nosotros pagamos menos que ustedes y parece que nunca paga también al Paraguay, es Chacinetá. sí, así es, así es. Sí, no, hasta ahora no. La Argentina no paga hasta ahora la compensación en razón del territorio inundado. El 80% del territorio aportado para Yacyretá es paraguayo, y hasta ahora no se paga un céntimo. O Sí, sea, el sí. gobierno argentino, Milei, que Así, dice que él, bueno, y todos los gobiernos anteriores nunca han pagado nada, y la misma compensación por la sesión, que es una miseria tampoco. O sea, tienen, fíjate que me le dice el precio de mercado, todo. Bueno, ¿por qué no nos paga el precio de mercado? Así de sencillo. Ahora desesperadamente consiguió energía de Brasil, pero sí, lo que buscan siempre las oligarquías, porque sí, hay que entender que esta camarilla que se instaló con el dictador Alfredo Stroessner,
y que tuvo continuidad con Rodríguez, con Guasmosi, ahora con Horacio Cartes, son camarillas que dependen de la mafia argentina y brasileña, no son los gobiernos. Debe ser eso, A porque... veces los gobiernos coinciden con la mafia, como el caso de Milei. Milei coincide exactamente con la Claro, mafia sí, argentina, sí, ¿no? sí, sí. Y la mafia mundial. Pero en el caso del mismo gobierno de Lula, el gobierno de Lula es un gobierno que es muy amplio y comprende al empresariado brasileño. Entonces Sí, él tiene la obligación de escucharle al empresariado brasileño. claro. Si el gobierno paraguayo no le plantea, ¿por qué nosotros durante el gobierno de Fernando Lugo obtuvimos una triplicación de la compensación? Ahora, Fíjate, la triplicación de la compensación sí, la obtuvimos porque realmente nos tuvimos que enfrentar al mismo Lugo. Esa es la verdadera sí, sí. historia. No es que el Brasil, el mismo Lula nos quiso. Y algunos compañeros decían, pero Lula, que es tan solidario, eso, ¿por qué no nos da lo que pedimos? Y Sí, bueno, yo le decía, ¿el presidente de quién es? ¿Es de los brasileños o de los paraguayos? Lula es presidente de los brasileños. claro, Entonces, sí. después de mucho insistir y de prácticamente embretarle a Lula, ahí conseguimos esa triplicación de la compensación. Y Bueno, conseguimos un precio, sí, fíjate sí. que si vamos a ir al precio que conseguimos de exportación de la energía paraguaya de Itaipú en el año 2009, hoy equivaldría a unos $80 el megavatio hora. Bueno, y Santiago Peña, ¿a cuánto le está entregando a Lula? Le está entregando a $48. Y todos los precios de la energía han subido. Entonces, ¿por qué le entrega prácticamente la mitad del precio a Lula? Porque ese es el precio que la mafia brasileña le exige a Santiago Peña para que el contrabando de cigarrillo, que es interés fundamental de Santiago Peña, el contrabando de cigarrillos, que es un negocio de miles de millones de dólares, vaya sin ningún problema al Brasil, que el lavado de los activos, de los dólares sucios del Brasil se laven en Paraguay sin ningún problema. Entonces, la dictadura de Alfredo Stroessner y la actual prácticamente casi dictadura de Santiago Peña, porque hay una aplanadora cartista, ¿no es cierto?, que impone todo, entonces tiene ese apoyo incondicional de la mafia brasileña y de la Sí, mafia sí, por argentina supuesto. idénticamente. Entonces, yo qué te diría, el pueblo paraguayo es el que tiene que volver a tomar el control de la situación. Nosotros, claro, como pueblo tenemos el error de no saber unirnos. Nos hemos unido, ¿cuándo? Con Francia, con el doctor Francia, y allí le hemos enfrentado a todo el mundo y el Paraguay progresó como nunca. Ahí sí Sí, sí, progresamos, ¿no es sí. cierto? Ahora, Porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner y la gente se moría de hambre, o sea, el dinero que entró en Itaipú le sirvió a los sí, varones de sí, Itaipú y sí, le sirvió a la mafia brasileña, no le sí, sirvió al pueblo paraguayo. ¿Por qué hay tantos paraguayos en la Argentina? Y sí, porque no por hay eso. oportunidades de trabajo, de empleo, de estudio. O sea, ¿por qué los 2 millones de paraguayos, por decir una cifra pequeña, están? Yo me encontré con gente vendiendo chipa de acá Sí, 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 en personas de 60 años. ¿Y qué sí, hace una persona vendiendo chipas en Buenos Aires cuando que podría estar en su tierra? Entonces, el problema es que nosotros nos hemos desarrollado con Francia y los López. Claro, nos hicieron un sí, genocidio, porque lo que era el modelo paraguayo era un modelo peligroso para toda América Latina, para América del Sur. Entonces, las oligarquías de Brasil y Argentina, Pedro II y Bartolomé Mitre, los sí, sí, genocidas, sí, Pedro sí, II y sí, sí, Bartolomé sí. Mitre, así hay que llamarlos, y hay que pedir acá en Buenos Aires que todas las calles que tienen Bartolomé Mitre sean quitadas, porque es un genocida, lo mismo que Bueno, bueno. Sarmiento, son genocidas, Pero como ¿no es usted cierto? Que decía que decía, había que sí, matarle al paraguayo en el vientre de su madre, ¿no es cierto? y Son bueno, pero genocidas. eran, Entonces, bueno, pero es, tuvimos ese desarrollo, se bueno, demostramos y solamente con un genocidio se impidió el desarrollo de nuestro país. Después tuvimos otros eventos, después de la Guerra del Chaco, bueno, la Revolución Febrerista instauró las 8 horas laborales, la reforma agraria. Y claro, inmediatamente vino un golpe reaccionario, en este caso por el Partido Liberal, ¿no es cierto?, donde le instauró
hasta después Astigarribia, que Sí, sí, también fue sí, un buen sí, conductor claro. de la guerra del Chaco, pero fue un dictador. Sí, también, El Mercado de también. Astigarribia se impidió, y la constitución de 1940, una constitución dictatorial que le sirvió muy bien a Alfredo Stroessner, ¿no es cierto? Sí, Pero fue sí, por implantada por... supuesto. Ahora, señor entonces, Canese, son le vuelvo a las interrumpir. oligarquías paraguayas, sí, sí. Eh, eh, Al final de cuentas, ¿cuál es, a su parecer, la solución del Paraguay? ¿No tenemos políticos de fuste, políticos verdaderos, que pueda revertir esta situación que tanto molesta? Pero hay una cosa también que el Paraguay edilícicamente ha progresado mucho, porque yo cuando voy recorro varios pueblos del Paraguay y veo que todo está ha mejorado, que cuando yo antes me iba, hace 40 años, yo era vendedor sobre ruta 1 y sobre ruta 2 de comestibles hasta el final de ambas rutas yo recorría. Y ahora está todo electrificado, hay todo. ¿Dónde está la falla para que el pueblo paraguayo no despierte? Porque nos falta político de fuste, me imagino yo. Claro, y es la unidad del pueblo. Fíjate que hay ciertas mejoras, pero que benefician muchas veces a algún sector, pero la miseria, el hambre continúa, ¿no es cierto? Con tanta riqueza que genera la soja, por ejemplo. Pero la soja es un cultivo extractivo que extrae la riqueza. Nuestra energía hidroeléctrica también es una inmensa riqueza, pero que beneficia a los capitales argentinos, brasileños, han llegado a Paraguay también todas estas criptomonedas y todo eso Sí, ahí el gobierno de Santiago Peña les regala la energía y el pueblo tiene una energía cara. Entonces lo que hace falta es una amplia unidad del pueblo paraguayo y en eso estamos trabajando en esa amplia unidad que conseguimos ya, fíjate, vamos a ir desde la época de Francisco López, conseguimos ya con Fernando Lugo. Eso fue una amplia unidad. El paraguayo vivió como nunca muy bien, ¿no es cierto? Todo el mundo reconoce con educación, con salud, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que volver a esa amplia unidad de todos los sectores democráticos del Partido Colorado, del Partido Liberal, del tercer espacio, un amplio tercer espacio, bueno, esa unidad amplia, entonces esa es la que nos va a permitir construir un nuevo, así como hubo durante la dictadura de Stroessner, se formó el Acuerdo Nacional, vos te has de acordar, el Acuerdo Nacional para que termine la dictadura, que estaban también todos los partidos políticos, todos los sectores, sí, 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 y sí. bueno, el error del Acuerdo Nacional fue que sirvió para echar la dictadura, pero apenas cayó la dictadura se disolvió. Nos fuimos como el Frente Amplio del Uruguay, por ejemplo, que ellos sí mantuvieron una continuidad y realmente el Uruguay sí tiene una calidad de vida, ahí sí no hay pobreza en nuestro país. Hay riqueza, pero está muy mal distribuida, entonces tenés Bueno, una inmensa cantidad de gente pobre que sigue llegando a la Argentina todos los días, ¿no es cierto? Ustedes creo que son testigos. ¿Por sí, qué sí, sigue somos llegando la también gente a la testigos, Argentina? somos también ¿Y por qué testigos. no? Y así que, bueno, señor Canese, la radio tiene su... es tirano también. Sus límites, Tenemos que cumplir nuestro sí, horario. el tiempo. Y este programa, he hecho, le hice una pregunta. ¿Son periodistas la familia Canese? Porque a mí me suena. Yo, no, yo soy investigador, yo soy ingeniero, ¿no es cierto? He publicado más de 30 libros sobre Itaipú, la cuestión Ah, energética, por ahí sobre que otros temas también del lo habré sector leído por público ahí. y bueno, estoy siempre en la prensa, escribí mucho en ABC Color, mucho Sí, tiempo, ¿no es cierto? bueno, Muchos libros. por ahí, Y sí. estoy con mi hija que da continuidad, mi hija Mercedes le da continuidad también a eso. Tenemos un programa digital que se llama Tarima Digital PI, o sea, Paraguay. Ahora Tarima Digital. lo vamos a visitar Emitimos y vamos a conversar ahora, entonces. Y los, vamos a estar, los, ¿puede decirnos dónde va a estar hoy y mañana? sí, hoy vamos a estar a las 16 horas en el Deportivo Paraguayo, ahí en Piedras, ahí Sí, para hacer ese Ñemonguetaguazú, o sea, claro. más que una exposición y hablar un poco de todos estos temas que hemos hablado acá brevemente con ustedes, hablar extensamente para que todos los compatriotas también pregunten, consulten, ¿no es cierto?
Bueno, y entre todos pensar, soñar en esa gran unidad nacional. Lo que necesitamos es una nueva unidad nacional, así como, fíjate que el gobierno de Santiago Peña se está deteriorando de la misma manera como la dictadura estronista se estaba deteriorando en los últimos años. Esto Sí, ya no da más, no, no da más. porque la mafia llegó ya a un nivel extraordinariamente desastroso, ¿no es cierto? Se imponen gente que no tiene ningún conocimiento, pero que sí son fieles al nuevo dictador, que es Horacio Cartes, ¿no es cierto? Donde tiene él total impunidad para sus negocios, y eso perjudica no solamente al pobre, sino también al empresario honesto, Y a toda la claro, por ciudadanía. supuesto. Entonces, tenemos que gestar esa unidad nacional y bueno, de eso podemos hablar hoy entonces en Piedras, Sí. en la sede del Deportivo Paraguayo y mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en el Deportivo Paraguayo Argentino de San Martín, ¿no es cierto? Bueno, señor Que ustedes Canese, conocen. lo felicito por lo que está Sí, haciendo, porque necesitamos realmente que se trabaje por la concientización del pueblo paraguayo, que tenemos que volver a ser lo que fuimos en la época de los López. Y ojalá, lo felicito y mi apoyo total mientras no se geste o algunas revoluciones armadas, yo estoy con todo. Porque si la bien, democracia nos sirve para entendernos y para luchar por el bienestar de tu país, ¿para qué sirve la democracia entonces? Si únicamente los dictadores hacen así cosas es. grandes y a final de cuentas, cuando ellos se van, algunos ya quieren que vuelva otra vez. Eso es lo que Sí, tenemos que concientizar a la gente. No hay otro camino de la convivencia humana posible que la democracia, que le debemos a los griegos que hayan así es. inventado eso. Gracias, señor Así mismo, Canese. así mismo. Nos vamos a encontrar. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre, ¿eh? Muy Muchas gracias. bien, hasta entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Ingeniero Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, lo saludo nuevamente, gracias. gracias Sergio, gracias. Gracias, señor. En el aire, Radio TV Splendor, Buenos Aires, Argentina.